Miércoles 3 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a recorrer las primeras planas, las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día. Tenemos titulares distintos, vamos rápidamente, empezamos como es habitual por el decano de la prensa cordobesa, el Diario Córdoba, que titula a 4 columnas: el campo dispondrá este año de un 14% más de agua para los regadíos. Se ha aprobado un desembalse de 1.260 hectómetros cúbicos. La Confederación de Guadalquivir garantiza, además, 3 años de abastecimiento humano. 3 años si no lloviera, lógicamente, de aquí a 3 años, que por cierto, como saben, hay previsión de lluvia a partir del viernes, que incluso podría afectar la Semana Santa, aunque todavía queda mucho para hablar de la Semana Santa. En cuanto al agua, como saben, llevamos una época de sequía pertinaz, como se decía en aquella época, que hace que se necesite más agua de la habitual para regar los cultivos que están sembrados. A pesar de que los pantanos no se encuentran a un gran nivel, se encuentran a la mitad prácticamente de su capacidad, la Confederación ha aprobado este desembalse de 1.260 hectómetros, que son algo más de los 1.100 y pico hectómetros que se desembalsaron el año pasado, porque sí que llovió un poco más y hizo menos falta el agua. En principio, como saben, siempre lo hemos criticado. El Guadalquivir es un enorme canal de riego que se utiliza preferentemente para transportar el agua desde los embalses, desde la cuenca, toda la cuenca, de la parte alta de la cuenca, hasta la desembocadura. Saben que una de las partes que necesita más agua es precisamente la parte de las marismas, la parte del arroz, de los arrozales de Sevilla y Huelva, y eso hace que haya que trasladar agua por el río, por el canal. Así que ahora, curiosamente, cuando menos llueve es cuando más agua lleva el Guadalquivir, mientras que en invierno, que está lloviendo, que cuando llovió, pues el río venía bastante seco. Ahora pues va a haber ese desembalse, 1.200 hectómetros, que provendrán desde la cabecera alta, como les digo, desde los embalses del Tranco, embalse de Cazorla, de la cuenca alta del río, también los de la cuenca media, que es nuestra zona, y que irán, pues eso, a los riegos, sobre todo de la mitad hacia abajo, porque la mitad alta de Guadalquivir hace falta menos agua habitualmente. Córdoba es una provincia con un superávit hídrico, es decir, se almacena más agua en Córdoba de la que se consume, no solamente ya para el consumo humano, abastecimiento, que como les decía el diario Córdoba, a través de, la Confederación, a través del diario Córdoba, está garantizado al menos para 3 años, si no cayera una gota. Digo que además del abastecimiento humano, sobre todo las necesidades son hidráulicas, son agrícolas, para el riego de nuestros cultivos. También ha habido un cambio de tendencia en los últimos años o décadas de regar el olivar. Hace mucho tiempo que el olivar dejó de ser un cultivo de secano, se riega porque se obtiene mayor rentabilidad, y luego también ha habido cultivos de secano que han ido desapareciendo de nuestros campos en beneficio de otros que sí que hay que regar, con lo cual hace falta más agua. Los embalses son los que son, aunque es verdad que se está haciendo un uso más racional del agua en este sentido, y se evita que el agua se desperdicie y salga al mar sin haber sido antes utilizada. Así que pues ya empezarán los desembalses, porque como saben ahora hay que regar, estamos en la siembra y va a coincidir la siembra con una primavera seca. Como les decía, el viernes y sábado se prevé la caída de agua, la lluvia, tampoco se prevé grandes chubascos, grandes chaparrones, sí se espera lluvia, y luego se habla de un avance meteorológico un tanto arriesgado porque la primavera es muy cambiante, pero se habla de que hasta el martes santo hay un riesgo cierto de lluvia, que vendrá mal para unos, para los que les gusta la Semana Santa, y vendrá bien para otros, para los que tienen necesidades de agua, que somos todos en definitiva, unos más que otros. Más cosas. El diario El Día, 5 columnas, titula sobre el desempleo del que ya hablamos ayer, precisamente con el director del Día, con Juan Ruz, que nos visitó ayer. Córdoba es la tercera provincia de España donde más crece el paro, titula el diario El Día. El final de la campaña de la aceituna deja a la provincia con 71.169 desempleados. Andalucía crea casi 30.000 puestos de trabajo por los servicios y la construcción. El desempleo cae levemente en la capital y baja las afiliaciones a la Seguridad Social. Bueno, pues lo comentábamos ya ayer. Las cifras en general en España son datos positivos, se creó algo de empleo, no mucho menos de lo que es habitual un mes de marzo, pero sí que se creció en cuanto a número de empleos. En Córdoba, en Andalucía en general, las cifras eran peores, y en Córdoba en particular eran mucho peores. ¿Por qué? Pues por la dependencia que tiene Córdoba, que tiene la provincia de Córdoba, porque sobre todo afectó a la provincia,
la dependencia que tiene de la aceituna, de la campaña del olivar. Este año, como todos los años, la campaña del olivar termina habitualmente a finales de febrero y ya la última rebusca en marzo, cuando concluyó las últimas labores del campo, se produjeron muchos no despidos, sino fines de trabajo, fines de contratos, porque no hay más actividad en estas campañas. A cambio, no ha habido el año 2019, no ha habido, como ocurrió en el 2018, relevo del campo por el sector servicios, por la hostelería, fundamentalmente por la llegada de la Semana Santa, que este año, como saben, comienza el 14 de abril, del 14 al 21 de abril, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Así que no ha habido esta sustitución, que yo siempre digo, porque hay quien puede confundir las cifras. No son personas del campo que cuando hagan su trabajo se emplean en los hoteles y restaurantes, son distintos. Unos son de los del campo que van al paro, y otros son las personas que estaban ya en el paro que se incorporan al trabajo en la hostelería. Con lo cual no es que se encadenen trabajos, porque al final hablamos lo de siempre. La persona que trabaja en el campo trabaja solamente por temporada, perdón, por cosecha. Ahora acabó la aceituna, venían probablemente de la vendimia, de la uva, se van incorporando a los distintos cultivos, pero son distintos. O sea que en cualquier caso estas personas se hubiesen ido al paro. Lo que ocurre es que habitualmente hubiesen salido del paro otras personas que estaban desempleadas para incorporarse a la hostelería, básicamente, que es lo que genera el negocio que se genera durante la Semana Santa. Este año el subidón va a ser en abril, con lo cual se espera que a final de abril las cifras que nos den sean cifras muy positivas, mejores que del año pasado, donde no hubo Semana Santa en abril. Córdoba tiene un problema estacional perdón, que venimos denunciando siempre, que eso hace que haya que mirar al cielo continuamente, porque para trabajar depende de que llueva, de que no llueva, de que haga sol o de que no haga sol, de que las estaciones se estiren, el caso de las campañas altas de la hostelería y de la restauración, o de que en el campo haya más o menos peonadas, más o menos jornales que repartir, cuando las campañas, la de la aceituna, la de la uva, la del cítrico, de Palma del Río, de la naranja, sobre todo en esa zona, la del ajo, la del espárrago, cada cual en su momento, vayan dando o no trabajo a las personas que dependen de esas circunstancias. Ahora ha tocado una época mala porque la aceituna se acabó sin relevo y nos encontramos con que en Córdoba ha aumentado el número de desempleados en un mes que habitualmente es un mes positivo, donde crece el número de personas con empleo de mes a mes. Hablábamos con Juan Ruz ayer de que es mejor comparar de año a año, porque son más equilibrados las comparaciones. En Córdoba es muy difícil comparar mayo con junio. Mayo es un mes con mucha actividad, junio lo es con bastante menos. Ocurre pues igual entre enero y febrero. El tema de la aceituna hace que sea muy distinto octubre que noviembre, porque hay campañas que requieren mucha mano de obra. Lamentablemente seguimos con un tejido productivo que no genera empleo estable. Estable me refiero en cuanto a que dura en el tiempo. Y difícilmente alguien que trabaja cada 2 meses, 15 días, pueda meterse en un proyecto de vida, comprarse, no digo yo comprarse un piso, sino siquiera comprarse una moto. No sabe cómo va a pagar el mes que viene, porque no tiene empleo, no tiene una capacidad de prever cuáles serán sus ingresos de un mes para el siguiente. En la foto, el día de la concienciación del autismo que se celebró ayer. En el diario Córdoba, una foto que firma AJ, Antonio González. Córdoba, una ciudad inclusiva, dice, también en las artes escénicas. Y en la foto, uno de los espectáculos que se celebró ayer. Dice el diario Córdoba, acciones y espectáculos artísticos se sucedieron ayer por las calles del centro de la ciudad dentro de la jornada sobre la inclusión social y la educación. Las artes escénicas, digo que coincidieron con que no fue solo por el tema autista, pero sí que coincidieron con ese día tan reivindicativo. En el diario El Día sí que se centra en el tema del autismo. Sin barreras contra el autismo, titula una foto de Jordi Vidal, que veremos ahora. Los centros de salud de Córdoba se adaptan con pictogramas a las personas con TEA. TEA, como saben, trastorno del espectro autista. Y como saben, no hay dos autistas iguales, dos personas afectadas de autismo iguales, pero sí que hay una serie de parámetros coincidentes, por ejemplo, sus problemas de atención, problemas para nosotros, porque siempre decimos que el autismo es una patología, una enfermedad que afecta sobre todo a las personas del entorno. El autista en muchas ocasiones no se entiende como un problema y los cercanos tampoco. Es la sociedad que decide qué es un problema y qué no lo es. En el caso del autismo es muy difícil que una persona con este
este espectro, pues pueda utilizar el resto de simbología que utilizan personas que no lo padecen. Con lo cual se han utilizado unos pictogramas que son mucho más sencillos de identificar y que pueden llamar la atención a las personas con este espectro autista, del que ayer, como les digo, se vivió el Día Mundial de la Concienciación sobre los problemas del autismo. Así que en Córdoba, el distrito de Guadalquivir, se incorporan estos pictogramas. Aún no veíamos en la mano de María Jesús Botella, que como saben es la delegada de Salud y Familia en Córdoba, pues para indicar, pues eso, dónde están las consultas, dónde están los baños, etcétera, etcétera, de manera que sean más identificables por personas con este problema. Vamos con los sumarios. En el diario ABC hay una foto para Pepe Calvo, José Calvo Pollato, con un entrecomillado. Había orgullo por la catedral tal y como era en el siglo XVI. Calvo Pollato aborda en el foro El Templo de Córdoba la tensa pelea entre el Cabildo y el Poder Municipal para la construcción del crucero. Bueno, una conferencia más en este ciclo del Templo de Córdoba que está organizando el diario ABC y que ayer llevó a uno de sus colaboradores, a José Calvo Pollato, a dar una conferencia. Bueno, Calvo Pollato habló de esa etapa tan convulsa que se vivió en la Córdoba medieval, en la Córdoba renacentista ya, entre el siglo XIII, que es cuando la mezquita pasa de manos de los cordobeses musulmanes a manos de los cordobeses cristianos. Hubo un relevo, como saben, a consecuencia de la conquista de Córdoba por Fernando III el Santo, y como la mezquita se utilizó muy rápidamente como catedral. Calvo Pollato vino a decir ayer que los cambios que se introdujeron en el edificio, en la mezquita de Aljama, la gran mezquita de Aljama, fueron muy progresivos. Inicialmente, como saben, cuando la mezquita fue consagrada como catedral cristiana, se construyó un pequeño crucero, que se puede ver aún hoy, en la fachada occidental, la que pega al Palacio Episcopal, que es la que se conoce como la Catedral Vieja, que es donde se oficiaban los cultos cristianos a partir, como les digo, muy pronto, nada más consagrar la mezquita al culto cristiano. Consideraba el Cabildo, con el tiempo, consideró que aquello no era digno para una catedral y se empezaron a construir otras edificaciones. El primero fue la Capilla Real, una capilla hermosísima que todo el mundo conoce, que se utilizó para enterramiento de algunos reyes que estaban en Córdoba y fueron enterrados en ese lugar, junto a lo que ahora es el coro, en el trascoro. Y luego se construyó un pequeño crucero, casi donde está ahora el gran crucero de la catedral, que no satisfizo, por cierto, a Isabel la Católica, que dijo que aquella obra no debía hacerse, precisamente por no perjudicar al gran templo, al gran edificio de origen musulmán, construido por la Córdoba musulmana, y que se estaba deteriorando por la construcción del crucero. Luego llegó la polémica famosa cuando el Cabildo Catedral diseñó el gran crucero que todos conocemos hoy, que, como saben, fue contestado por el Ayuntamiento, que amenazó con pena de muerte a quien tocara la mezquita catedral, la mezquita entonces, el edificio de la mezquita, y el Cabildo amenazó con excomunión a quien impidiera las obras. Terció el emperador, Carlos I de España, V de Alemania, y autorizó unas obras que luego él mismo se arrepintió cuando vio lo que se estaba haciendo. Calvo Pollato está un poco en esa línea. Dice que efectivamente lo que está hecho, no se trata ahora de volver, no se puede volver a lo que hubo, pero que en esa época, esa discusión que hubo en la calle entre tocar o no tocar la catedral ya, porque aquello era una mezquita consagrada, pues existió porque los cordobeses ya eran conscientes de la importancia de aquel edificio, de este edificio, y que hubo una parte importante de Córdoba que se oponía a que el edificio de la mezquita se alterara para construir dentro una catedral, porque ya era una catedral. La catedral no la hace la instalación dentro de un crucero o de un coro, la catedral la hace el colocar dentro de la catedral la cátedra del obispo, el sillón del obispo, y que ahí se oficien misas católicas. Y ese debate que ahora tenemos, pues 4 siglos o 5 siglos después, ya se vivió en la etapa en la que el Cabildo Catedral decidió construir un coro en el interior, que por cierto, estuvo de provisor de la catedral en esa época el mismo que destrozó, que echó abajo por completo la catedral, la mezquita de Sevilla, la que había antes junto a la Giralda, allí hubo una mezquita también, aunque parezca mentira. En aquel caso se derrumbó por completo la mezquita de Sevilla y se construyó una catedral. Para algunos es una catedral con poco valor artístico. Hablamos ahora al margen del valor espiritual y religioso de los templos, Digo solamente como valor arquitectónico y artístico. La mezquita de Sevilla, que se conoce muy poco de ella, porque, les digo, fue derruida por completo, debió tener más valor artístico quizá que la catedral, que como saben es la mayor de España, que se hizo utilizando el espacio, el solar donde ocupara la mezquita Aljama de Sevilla, que había una mezquita, repito, junto a la Giralda, que era el alminar, la torre, el minarete de la mezquita de Sevilla.
Bueno, pues una conferencia interesante, la de Pepe Calvo, la de José Calvo Pollato, ayer dentro del ciclo El Templo de Córdoba. Vamos con los sumarios. Dice el diario Córdoba: el Hospital Reina Sofía no abrirá todavía los quirófanos los sábados. Ayer leíamos en los periódicos que el plan de choque de la Junta de Andalucía preveía la apertura tanto de las tardes como de los sábados, normalmente por la mañana, de los quirófanos de los hospitales. Dijo ayer Valle García, declaraciones en la cadena SER, que sí, que la previsión es abrir las tardes y los sábados, que las tardes ya se está abriendo y que se podía poner en marcha muy pronto este sistema de apertura por las tardes. Los sábados es un poco más complicado, dijo ayer Valle, y así lo refleja el diario Córdoba, así que por ahora no habrá apertura de quirófano los sábados. Saben que es el objetivo de la Consejería acabar o paliar, reducir al menos la lista de espera quirúrgicas, y para ello propuso una dotación importante, 25 millones de euros, para que los hospitales de la comunidad, 9 de ellos, abran las tardes y los sábados y se aprovechen los recursos, sobre todo los técnicos, los materiales. Los humanos habrá que pagarlos las extras, pero un quirófano que se cierra a las 2, a las 3 de la tarde, está toda la tarde sin uso, cuando hay pacientes que esperan una intervención quirúrgica. También hablábamos ayer de que se iba a priorizar para esas tardes intervenciones que no fueran demasiado complicadas, básicamente plásticas, ¿no? Reconstrucciones mamarias, por ejemplo, o algunos asuntos de obesidad mórbida que también se requieren quizá menos complejidad a la hora de la intervención, y dejarlas complicadas, donde haya que tengan que participar más trabajadores, más facultativos, dejarlas para las mañanas. Bueno, pues eso es lo que conocimos ayer, y hoy conocemos que el plan se va a ir implementando progresivamente, se comienza por las tardes y luego, cuando sea posible, también se hará por las mañanas de los sábados, al menos la mañana de los sábados. Quedan otras listas de espera, los que por ahora no se atienden, son básicamente las de las consultas diagnósticas, es decir, para una extracción de sangre, para una radiografía, son quizás las más rápidas, pero hay otras muy lentas, por ejemplo la de un TAC, que habitualmente te dan número para mucho tiempo, y otras consultas algunas más complicadas, una colonoscopia, una endoscopia, consultas que al final se extienden en el tiempo, todo lo que son consultas diagnósticas, digo. Pero es que incluso hay consultas de especialistas que también vas hoy a pedir una cita y te la dan para dentro de un par de meses. Bueno, pues ese plan de choque para reducir esas listas está todavía por resolver, porque ese problema también existe. Y con el agravante, que siempre lo decimos, que esa espera hace que los pacientes se impacienten, y siempre con el mismo juego de palabras, y acudan a urgencias, con lo cual saturan un servicio que debe estar para lo que debe estar, que es para atender consultas efectivamente urgentes, pero que cuando alguien llega al médico y le dan cita, incluso el médico de familia, para 3 días después, o un especialista para 40, 50 días después, pues coge el coche y se planta en urgencias y hace que se precipiten todas estas consultas, porque habitualmente de urgencias sale cada cual con su radiografía o con su diagnóstico realizado. Bueno, pues eso, como saben, está rebotando el problema de un sitio a otro, y para evitar que las urgencias hospitalarias se colapsen, debía funcionar mejor tanto la medicina de familia, médico de cabecera, como las consultas de especialistas. Más cosas. Dice el diario Córdoba: el PP llevará al fiscal el conflicto por el montaje del paso de la O. Como saben, lleva varios días hablando de este tema, también lo trae el diario ABC en su portada. El PP lleva al ayuntamiento al fiscal por no ceder un centro cívico a la cofradía de la O. Digo que llevamos ya bastante tiempo hablando de ello. La cofradía de la O, que es una hermandad de las que procesionan en vísperas, el sábado previo a la Semana Santa, solicitó, históricamente, habitualmente, lo que hace es montar una carpa junto a la parroquia de la Aurora, la que está enfrente de la antigua prisión de Fátima. Monta una carpa porque la iglesia no previó en su día la instalación de un paso, y es muy difícil, imposible, sacar un paso por la puerta de esta iglesia. Las iglesias nuevas, muy pocas de ellas tienen esa capacidad de acceso para que salga un paso por las puertas. Muchas de ellas, como saben, hago un paréntesis, han construido naves anejas, es el caso de Beato Álvaro de Córdoba, por ejemplo, porque no cabe por la puerta un paso de Semana Santa. Bueno, pues también ocurre en la parroquia de la Aurora, en Fátima, frente a la cárcel, y siempre se ha utilizado el recurso de la carpa. Los hermanos de la Hermandad de la O entienden que no es digno, que pierde dignidad esa circunstancia, y han solicitado al ayuntamiento montar el paso dentro, en el patio del centro cívico de Levante, que ocupa ahora la antigua prisión de Fátima, la prisión de Córdoba de toda la vida. Bueno, solicitaron esta posibilidad de montar el paso ahí dentro,
confiando en que fuera así, y al final ha aparecido un reglamento de centros cívicos que prohíbe el uso religioso de estos equipamientos. Como decíamos ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, prohíbe más cosas, prohíbe el uso religioso, prohíbe el uso sindical, prohíbe el uso político, el uso empresarial, el uso comercial. Una serie de usos, está reservado básicamente, es más fácil decir para qué, para los usos participativos y asociativos. Es decir, el salón de actos de cualquier centro cívico debe usarse para que las asociaciones se reúnan, para que haya charlas, no sé, de educación, de cultura, de deporte, etcétera, para conferencias, pero no para usos que debían encontrarse de esta enumeración que he hecho, y entre ellos los religiosos. Yo creo que en principio se pensó más en salones de actos o en dependencias que en un patio, porque lo que pedía la hermandad solo era montar su patio, montar su paso en el patio y luego salir de allí, que sí que hay un portón grande, y comenzar de allí su estación de penitencia, como les digo, el sábado previo al Domingo de Ramos, el sábado vísperas. No ha sido así, la hermandad no ha querido pleitear más, no ha querido discutir más y va a montar la carpa este año, que por cierto se adelanta la salida desde las 7:30 del año pasado hasta las 6 este año, quienes quieran, los vecinos de Fátima que quieran acudir a esta procesión, tienen que ir antes, mucho antes, hora y media antes, a las 6, y como les digo, se va a hacer así. El PP no se conforma, dice que es una decisión arbitraria del equipo de gobierno y va a llevarlo a la Fiscalía para que la Fiscalía entienda si hay o no discriminación, si ha habido un uso arbitrario de reglamento, una lectura arbitraria, y eso es constitutivo de algún tipo de delito. Bueno, es verdad que estamos en periodo electoral y que se le han puesto así un poco votando al PP para que acuda a protestar, porque como todos sabemos, los centros cívicos, en este o en otro, es habitual encontrarnos con reuniones de colectivos con afinidad política o con intereses sindicales, etcétera, etcétera, que se utilizan, bueno, con un poco más de mano izquierda, mano abierta, que en este caso ha faltado, entiendo yo, por parte del Ayuntamiento. Así que no sé cómo acabará esto, probablemente tarde en resolverse, pero si la Fiscalía entendiera que hay una conducta arbitraria constitutiva de delito, sí que podríamos ver cómo se inicia un proceso que concluiría dentro de años, en el que se viera inmersa la alcaldesa o el equipo de gobierno quien se haya encargado de negar el uso del centro cívico de Levante a la Hermandad de Lao. Bueno, más cosas, que se nos va quedando el tiempo como siempre corto. El diario El Día titula en su portada: Escuelas Católicas deja fuera a 45 niños este año por falta de plazas. También el diario ABC trae en su portada una referencia: los centros concertados católicos vuelven a rebasar la oferta de plazas. Son 19 centros católicos los que existen en la capital. Han ofertado 969 plazas, dice ABC, y se han recibido 1.017 solicitudes. Si hacen la resta de una a otra, se encontrarán con que hay 48 familias, dice 45 el diario El Día, bueno, ahí anda, que no podrán acceder directamente a esas plazas y tendrán que utilizarse otros criterios. Habitualmente saben que hay una baremación que da puntos a uno u otro y si no, pues se acudirá a los sorteos. La polémica, la de siempre: desciende el número de alumnos en los colegios, de manera que al tiempo que ha habido 1.017 solicitudes para estos centros religiosos concertados, habrá colegios que se queden con aulas medio vacías, porque no hay alumnos. ¿Hasta qué punto es necesario que la Junta de Andalucía pague un concierto, pague un acuerdo, firme un acuerdo con un colegio privado, sea religioso, como es el caso, no sé, salesiano, o sea laico, como es el caso, por ejemplo, de Ferroviarios? ¿Es necesario que se dote, que se pague dinero para ello, o sería preferible que la Junta destinara los fondos públicos a dotar de mejores recursos a los centros públicos? Debate eterno que el PSOE nos salvó en su día, tampoco culpemos a nadie de este asunto. El PSOE ha estado durante muchos años firmando acuerdos, conciertos que se llaman, con los colegios para que sean ellos los que se encarguen de la educación, en épocas en las que había pocas plazas. Se siguen construyendo colegios continuamente, a pesar de que no hay muchos alumnos, y eso hace que las aulas se vayan despoblando al tiempo que haya padres, haya familias que opten por la educación concertada, digo religiosa o laica. A veces, habitualmente mucho mayor la religiosa que la laica, pero existen también colegios no religiosos que firman conciertos con la Junta. Y hablamos de guarderías, casi todas. La guardería, las escuelas infantiles que hay debajo de su casa, es una escuela privada habitualmente que firma un acuerdo con la Junta de Andalucía para que sean ellos quienes se encarguen de la educación de los pequeños de hasta 3 años, que a pesar de que no son obligatorias esa educación, todavía se está previendo ya que se vaya incorporando año a año, sí que están subvencionadas por la Junta de Andalucía. Yo de los conciertos, como siempre digo, me parece perfecto que donde no haya capacidad para lo público, se trabaje con lo privado.
Me da igual que sea un colegio, que sea un hospital, que sea un centro de mayores o lo que sea. Si no hay una residencia para mayores en un municipio y si hay una privada, me parece que la obligación de la Administración es pagarle a la privada para que se utilice como si fuera pública. Claro, donde haya competencia, bueno, estamos donde siempre, habrá quien prefiera, por cuestiones ideológicas, religiosas, etcétera, o porque entiende que su hijo o su hija estará mejor atendido en un centro u otro. Pero recordemos, hay colegios en Córdoba donde falta aire acondicionado, porque no hay dinero para sufragarlo, y sin embargo se están subvencionando la educación privada de personas, algunas podrían pagársela directamente, en cualquier caso se están destinando fondos no a la pública sino a la privada. Un debate muy largo, que tampoco es ahora espacio para concluir, pero bueno, que cada cual tiene lógicamente su argumento y su posicionamiento. ¿Qué más cosas? Dice el diario, dos cosas de la provincia en el diario El Día. El Colegio Ramiro de Maeztu, hablo de la parte alta de la cabecera, el Colegio Ramiro de Maeztu de Puente Genil cambia de nombre por la ley de la memoria. Bueno, todavía quedan nombres de esas características. Ramiro de Maeztu, lo recordarán los más mayores, fue un falangista que murió, fue fusilado por los elementos republicanos, no por el gobierno republicano, sino por elementos republicanos a los primeros días del golpe de Estado. Estaba detenido en Madrid cuando se estalló el golpe de Estado, fue detenido y fue fusilado las primeras sacas que se produjeron en Aravaca, si mal no recuerdo. Este era un hombre vasco, este tal Ramiro de Maeztu, que fue en su día virando desde posiciones socialistas hasta posiciones autoritarias, falangistas, y que fue muy crítico con la República, era monárquico. Lo que no se explica quizás es que este señor, Ramiro de Maeztu, tuviera un colegio en Córdoba, un nombre, porque vinculación con Córdoba, cero. Yo entiendo que a lo mejor si hay un falangista de Puente Genil y tenga una parte positiva, parte negativa, impere o gane la positiva, se le coloca un colegio. Pero el caso de Ramiro de Maeztu no tiene sentido. Y como él ha habido, como saben los más mayores, repito, nombres franquistas, Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, que sin vinculación con Córdoba, tenían su nombre, colegios, institutos, aparte de plazas y calles, etcétera, ¿no? Recuerden, los mayores, la Universidad Laboral se llamaba Onésimo Redondo, que es otro líder falangista que también murió al principio del conflicto, de la guerra civil, tras el golpe de Estado de Franco. Digo que lo que se ha hecho en Puente Genil es cambiar un nombre que nadie sabe por qué estaba ahí, después de tanto tiempo sobre todo. Este colegio se inauguró en la década de los años, en 1911 o 12, creo recordar. Eso hace que tuviera otro nombre, claro, en esa época Ramiro de Maeztu no era nadie todavía y no era conocido. Y se llamó, no sé, alcalde no sé cuántas, un alcalde de la época. No había república en el 1911. Luego se cambió el nombre, tuvo nombres técnicos, colegio público, colegio de no sé cuántas, y luego a partir del triunfo de las fuerzas franquistas se le cambió el nombre con este de ahora, Ramiro de Maeztu. Bueno, pues se va a cambiar el nombre y se va a llamar a partir de ahora Colegio Público Miragenil, que es el barrio, saben que Puente Genil son dos barrios, La Puente de Don Gonzalo y Miragenil, pues en este caso está en Miragenil, y se le llamará Colegio Público Miragenil, que tiene más sentido, entiendo yo, sobre todo por la vinculación nula de este señor, de este Ramiro de Maeztu, con Puente Genil y con Córdoba, que yo sepa, hasta donde yo sé, vinculación, como le digo, cero. Bueno, estamos casi en la hora. Golpe de la Guardia Civil, dice el diario El Día, al tabaco de contrabando en Santaella, con 26 detenidos. Bueno, saben que hay un problema en Córdoba, es una ciudad, provincias en este caso, donde hay más contrabando de tabaco. Siempre se ha criticado desde la Asociación de Estanqueros esta circunstancia porque, bueno, es un problema importante. Además advierten los estanqueros que el tabaco de contrabando, no solamente de contrabando, es falso habitualmente. O sea que para quienes fumen, si lo dejan mejor, para quienes fumen que sepan que no solamente están haciendo daño a la economía, sino a su propia salud, aún más de la que a ella le hace el tabaco, porque habitualmente es tabaco falso, no solamente de contrabando. Bueno, pues se han encontrado en el polígono del Cañuelo, en Santaella, una serie de cajetillas de contrabando. Estoy buscando la cantidad pero no la encuentro ahora, y se ha detenido a 26 personas, se ha arrestado en principio 26 personas, luego el juez determinará cuál es su posición, su situación procesal, ¿no? En principio se detiene a 26 personas en un gran operativo contra el contrabando de tabaco, no para Santaella supongo, sino para la provincia, con base en el Cañuelo en Santaella. ¿Qué más nos queda? Bueno, temas de ámbito nacional.
temas de ámbito internacional incluso. En la parte El Diario El Día, por acabar, una referencia local en la cultura. Foto para María Rosal, en la parte alta del diario El Día. La poesía de María Rosal dice: protagoniza la Feria del Libro con 2 publicaciones. Ayer, ¿no? Ayer protagonizó la poeta cordobesa María Rosal esta Feria del Libro. Publicaron o se presentaron un ensayo de María y una traducción al italiano de su obra, algo que no es demasiado habitual. María Rosal no es una poeta de masas, lógicamente, y no es muy habitual que se traduzca al italiano la poesía de este tipo, este perfil de autores, ¿no? La traducción corresponde a Alesia de la Roca, que es una traductora italiana, licenciada en traducción, que conoció a María Rosal, que le gustó por su poesía, la leyó en castellano, en español, y la ha traducido. El libro se llama Al este del andén, y ya la conoció en otra de sus obras, en otra vez Butterfly, que es una obra que ya conoció previamente Alesia de la Roca, que es una habitual, por cierto, ya ha estado en otra feria del libro de Córdoba, presentando obras. Así que una protagonista cordobesa. La feria del libro, comentamos siempre que cuando llegamos a este punto, ¿hasta dónde se está promocionando la feria? ¿Cuántos de los cordobeses pasan por allí, pasamos por la Feria del Libro, no solamente por comprar un ejemplar, saben que no descuento y tal, como es habitual en la Feria del Libro, sino por asistir a los actos? Habitualmente no hay una gran presencia de público, las presentaciones, las firmas de libros, más allá de los círculos cercanos al autor, que te hacen pensar que hasta qué punto es necesario organizar una presentación para que vayan los familiares y amigos de la persona que presenta un libro, ¿no? Bueno, creo que quizá falte algún tirón mediático, como siempre decimos, algún autor que atraiga el público a la Feria del Libro, para que luego el resto de autores más desconocidos o menos de masas pues tengan acceso también a la Feria del Libro. No se ve mucha gente paseando, hay horas en las que sí, fin de semana también, pero creo que le hace falta algo más de tirón si queremos realmente que la Feria del Libro pues se convierta en un evento cultural. Además, saben que antiguamente, hace más años, se era muy estricto con el tema de la Feria del Libro. El Día del Libro es el 23 de abril, que se conmemora muerte de Cervantes, de Shakespeare, etcétera, pero se ha ido flexibilizando mucho, y de hecho este año se ha adelantado más de 20 días la inauguración de la Feria del Libro, porque coincidió con la Semana Santa en esta ocasión, bueno, justo después, y se ha preferido sacar de esa fecha. Digo esto porque ya no es como antes, que coincidían todas las Ferias del Libro a la vez, y era muy difícil traerse aquí al gran escritor de moda del momento para que firmara libros, porque estaba en Madrid, o en Sevilla, o en Málaga, o en Barcelona, donde fuera. Ahora es muy habitual que la feria cada uno vaya por libre, de manera que se podrían compaginar la presencia de alguien muy mediático en Córdoba, en Madrid y en Barcelona sin problema. Aún así no acaban de venir y por ello quizá pues no se le consigue la aceptación o la respuesta de público que se buscaría, que no sé si se busca, pero de luego si es lo que se persigue no está saliendo del todo como se previó, porque no es una feria que sea un evento cultural, al menos de las dimensiones que creo que Córdoba se merece. Lo dejamos aquí. Como siempre les digo, mucha más información, hay muchos datos en los periódicos de ámbito regional, nacional, internacional, que si quieren profundizar háganlo en el kiosco, en internet. Mañana seguimos nosotros leyendo la prensa juntos, si les apetece. Hasta mañana, por lo tanto, como siempre, gracias por su atención.